en ese sistema y lo reproduces, o por otro lado eres alguien que se dedica a reproducir digamos, el establishment político. Por un lado la sociedad, por otro lado la política, entonces solo nos dedicamos a eso. Y yo aprendí allí estando en Ecuador, que ahora se están poniendo muy de moda todas las teorías del buen vivir, de la Pachamama, del Summa Causae y todos estos conceptos de culturas ancestrales de los pueblos indígenas. Aprendí que grandes sociólogos, PhDs que dicen allí, doctores en sociología, están apostando por otra cosa, desde otra filosofía, es decir, el desarrollo, pero no el desarrollo económico, sino el desarrollo humano, es decir, el crecimiento humano. En ese sentido, José de Sousa Silva, en un seminario que estuve allí en el IAN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador, comentaba que el sociólogo o el investigador social tiene que dirigirse sobre todo a ver donde los otros no ven, porque ya está todo dicho prácticamente, solo hay que ir renovando. Entonces, o ves donde otros no ven o no vas a cambiar nada, no vas a transformar como se estaba diciendo por aquí. ¿Y cómo se ve donde otros no ven? Muy sencillo, es que es obvio, mirando donde otros no miran. O sea, si tú miras donde otros no están mirando, vas a acabar viendo aquello que otros todavía no han visto. Esto así un poco en general. El simposio, cuando he entrado, el título he visto que era la profesión del sociólogo en España, creo que era el título, ¿no? En España o en general. Bueno, pues en España lo que hace falta para que la profesión de sociólogo se ejerza es que haya trabajo. El problema es que no hay trabajo. Entonces, sí, ya abrevió. El problema es que no hay trabajo. Digo, porque si aquí hay sociólogos que no saben dónde ir y están buscando un nicho de trabajo, de dónde poder ir a trabajar, yo les recomiendo los países emergentes de Latinoamérica, donde hay muchísimo trabajo, les hace mucha falta investigadores, tienen poca tradición, digamos, de investigar y solo 4 centros lo han estado haciendo y ahora tienen ganas de hacerlo y tienen dinero para hacerlo. Están invirtiendo en esto, en análisis, en difusión y también en la aplicabilidad que se comentaba por aquí, que para esa aplicabilidad me parece muy importante lo que se ha comentado de 3 cosas básicas que yo les enseño a los alumnos en lengua, que es ser claro, conciso y concreto. Y eso tiene que ser desde la secundaria, no solo en la universidad. Y acabando, ayer vi en el metro 2 niñas gemelas que iban mirando por el iban haciendo su propio análisis sociológico. Bueno, en principio una hacía el análisis puramente estadístico, iba diciendo, hay trenes blancos, hay trenes negros, hay trenes no sé qué, iba contando todo lo que veía. Y yo decía, pues esta chica puede servir para socióloga. Y luego pensé, pero aquí falta algo, hasta que la otra hermana gemela le contesta, ¿y por qué? Y ahí es donde empieza, pues ahí es donde empieza el trabajo del sociólogo, es decir, ¿y por qué ocurre esto? Y una vez que sabes por qué ocurre esto, ¿qué haces con esto que ya sabes? Y bueno, esto era todo. Si alguien de verdad busca trabajo, que se vaya a los países emergentes, que está bastante más fácil. Mientras llega el micrófono, yo lo suscribo 100% porque, bueno, yo estoy en un departamento global y trabajamos mucho con América Latina, donde BBVA tiene mucha presencia, y totalmente de acuerdo. O sea, es decir, parece que estamos animando a la gente a que se vaya, pero es que es lo que hay. Bien, mi nombre es Mauricio Iranzo, vengo de Venezuela. El planteamiento que se hace aquí me convoca a intervenir fundamentalmente porque a través del ejercicio de la sociología me di cuenta, trabajando en el sector público y privado, de la importancia de conseguir un medio, una oportunidad, un espacio donde nos encontremos las disciplinas. Muchas de las cosas que he oído aquí me refuerzan esa decisión, en cuanto a que tendemos mucho a ver el problema de cada disciplina aislada de la otra. Y en función de eso propuse una licenciatura en Desarrollo Humano, que ya tenemos una primera promoción de graduados, donde convivimos profesionales de todas las disciplinas de las ciencias sociales. Tenemos psicólogos, abogados, sociólogos, trabajadores sociales, economistas, médicos. Es decir, es una propuesta multi y que pretende ser transdisciplinaria, etc. Y en ese sentido, pues, comunico la vigencia de esa posibilidad, de esa opción, en la búsqueda de oportunidades alternativas que en cada disciplina hemos fracasado o hemos hecho poco o estamos pensando que qué pasa, por qué no logramos dar un paso adelante. Yo creo que es porque tenemos que encontrarnos con las otras disciplinas. Pero también, digamos, existe como problema el que uno constata que eso es una dificultad seria, los efectos de la formación que cada disciplina tiene.
Nosotros a la vez que empezamos desarrollo humano, empezamos, esto es en la UCLA, en Barquisimeto, la licenciatura en psicología. Y en psicología, pongamos que hay 30, 35 profesores, uno o dos que no son psicólogos, se sienten muy mal. Cada vez que uno se los consigue, amargados, no consiguen dialogar, son marginados del proceso. Es decir, hay un celo interno al problema de lo que significa mi espacio propio, mi mundo disciplinar. Entonces, yo quisiera ver la experiencia de Santiago y del otro oponente en relación a lo que significa eso, la parte interdisciplinaria, multidisciplinaria, la convivencia de disciplinas. Nosotros tenemos que buscar ahí espacios donde encontremos quizás opciones que complementen, que nos den una perspectiva más integral, más completa sobre lo que estamos buscando. ¿Más preguntas? Sí. Ahí al lado justo. ¿Tú? Hola, buenos días. Soy Manuel Santana Turégano de la Universidad. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Soy Manuel Santana Turégano de la Universidad de La Laguna. Un titular, un comentario y una pregunta. El titular, dijiste antes, a mí no me pagan, nadie te va a pagar por repetir lo que decía Max Weber. Entonces me dice la compañera, bueno, a ti te pagan. Yo este curso he dado teoría sociológica. Y yo me decía, no, pues yo no considero que a mí me paguen por repetir lo que decía Max Weber. Sin embargo, ese es el titular o parte, mis alumnos perciben y la sociedad percibe que a mí se me paga por repetir lo que decía Max Weber. Y cuando yo les digo, mira, coge esta noticia y analiza criterios de legitimidad, dicen, pero esto no es teoría sociológica. Les resulta raro. Entonces, el comentario. Plenamente de acuerdo a lo que decía Santiago, de las características de, empiezo por la capacidad de expresión, concreción y naturalidad. Yo creo que aquí tenemos la necesidad de ser revolucionarios, porque el orden establecido es que un sociólogo es alguien que habla de forma no natural y poco concreta. Entonces, cuando yo intento enseñarle a mis alumnos, ellos entienden que lo que tienen enfrente es un profesor de sociología y que para sacar buena nota lo que tienen que hacer es hablar de forma enrevesada y poco concreta. Y cuando, lo mismo que le pasa a José Antonio, te tacho, que te he dicho que son 500 palabras y me has puesto 2000. No lo entienden. Entonces tenemos la necesidad de cambiar eso. Lo mismo pues con la capacidad de análisis y la aplicabilidad. Y la pregunta, yo creo que todo esto tiene que ver, usando los términos, con la configuración de los campos. O sea, en el mundo académico, en el mundo universitario, es mucho más fácil medir y cuantificar la enseñanza de contenidos, tú lo habrás visto, que la enseñanza, es decir, decirle a alguien, contarles lo que dice Marx o Weber o Durkheim y ponerles un tipo test, es mucho más fácil y a mí me implica mucho menos trabajo que decirles, analízame esto. Pero es que además después cuando me van a evaluar, resulta que estarle dedicando tiempo a corregir a los alumnos me está quitando tiempo de lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Sí, allí al final, en la tercera fila por el final, tercera, cuarta. Hola, buenos días. Mi nombre es Sonsoles y aunque estoy adscrita a la Universidad de Granada, no soy profesora, pero soy profesional de la sociología. Llevo bastante tiempo trabajando. He tenido suerte, he pasado por la empresa privada, por la empresa pública, por la universidad. O sea que he tenido, pues bueno, me extiendo un pelín porque en este foro pues creo que puede ser interesante mi trayectoria. He tenido capacidad de trabajar en investigación de mercado, también he tenido trabajo académico. Tengo que estar al corriente de mantener mi actividad en las publicaciones para poder seguir aportando y tener cierta credibilidad. Y actualmente, fuera de la universidad, como digo, ¿no?, trabajo en fundaciones y concretamente ahora estaba en un proyecto europeo sobre la prevención del suicidio. Y como tenemos, es que he llegado tarde, pero creo que hay alguien que quizá está el director de marca de Adif, no sé si es usted.
Sí, bueno, pues rastreando un poco la literatura me he encontrado con una iniciativa curiosa, que es el tema de un grupo de trabajo que se montó algunos años dentro de la red ferroviaria de España para prevenir los suicidios, y estaba formado fundamentalmente por sociólogos, lo cual me pareció muy, muy bonito, porque es mi pregunta, o bueno, mi reflexión sobre el momento, que es la transferencia del conocimiento que se genera a nivel académico, incluso a nivel profesional, con la sociedad, que en realidad es lo que deberíamos de hacer buena parte de los sociólogos o las sociólogas que estamos trabajando en esta especie de puente entre lo público y lo privado. Y entonces ahí yo pienso que sí, que hay puentes evidentes que se pueden establecer entre este tipo de empresas y la producción de conocimiento que estamos haciendo desde el mundo, en fin, profesional. ¿Por qué no? Porque hay un plan nacional de salud mental en el que, por ejemplo, el suicidio es un objetivo prioritario, y concretamente en Madrid hay una nueva estrategia de salud mental que está hasta el 14, y todo esto se está llevando, por ejemplo, muy al ámbito de los sanitarios, los cuales tienen evidentemente cosas que decir, pero desde el punto de vista de los sociólogos y concretamente de eso que ha puntualizado antes, de la necesidad de formar redes de stakeholders, nosotros lo estamos haciendo a nivel local, poniendo en contacto mundo sanitario con áreas diferentes de lo social, con trabajadores sociales, con orientadores en los colegios, con guardias civiles, con curas, con gente que son realmente agentes implicados en conocer esa historia. Pues me parece que ahí hay una arena de trabajo importante, y la pregunta es que veo difícil los foros en los que nos ponemos en contacto. O sea, probablemente pues se desconoce mucho de los diferentes grupos de trabajo que pueden aportar ideas importantes a esto. Ya está, muchas gracias. ¿Más preguntas? Buenas, voy a ser muy breve. Soy estudiante en esta facultad de tercero de Sociología y bueno, se ha hablado del mundo de lo privado, ¿no? De la importancia de las salidas profesionales de la sociología y de los sociólogos y demás. Creo que es un tema muy importante que como estudiante pues me interesa mucho, pero hay una cosa que no dejo de darle vueltas de hace tiempo y demás, y es si, me gustaría que ustedes me dieran su opinión, y es si esa diferencia de intereses que muchas veces existen entre el ámbito privado y el ámbito público no llevaría a que si la sociología de alguna forma se amoldara a la oferta que da el ámbito privado, perdería de alguna forma esa característica revolucionaria quizá de la ciencia social de la sociología o de crítica al sistema establecido, y se amoldara a unos intereses privados que obedecen a ciertas personas con determinado poder. Muchas gracias. Bueno, sobre esta última pregunta, es un tema muy complejo y es cierto que es todo un debate que, bueno, quizás ahora esté más en el candelabro, ¿no? Como se dijo. A ver, yo creo que hay que diferenciar la sociología de los sociólogos, y creo que son cuestiones que afectan más al ámbito personal que al ámbito institucional. Yo personalmente creo que es una cuestión ética, y es cierto que cuando sales de la facultad y vas a la empresa, no es todo blanco, negro, es que es el gris el que está es lo que impera, ¿no? Yo me he encontrado con gente que se dedica, digamos, a lo social y al mundo de las ONGs, al mundo de las fundaciones, pues que dejarían a Bárcenas casi como un pitufo, es cierto, y me he encontrado con gente trabajando en BBVA, en puestos tal, y con un perfil muy complicado, pero con una ética muy seria. Entonces,
yo creo que es un debate de lo personal, no sé si se puede elevar a lo institucional. Creo que al final la sociología es la práctica que hacemos cada uno de nosotros. Es cierto que hay una pérdida de ese elemento revolucionario, pero que en cierto sentido yo por lo menos sí siento que algo de eso hay cuando yo trabajo. Bueno, y es que es un poco lo que hemos comentado, cuando nosotros decimos que somos sospechosos en ciertos entornos, en ciertas mesas donde se toman decisiones, y tú llegas ahí diciendo algo que a lo mejor mucha gente no quiere oír porque has hecho una investigación y tienes unos argumentos que lo soportan, es una revolución domesticada, evidentemente. Pero bueno, algo de eso siempre queda al final. Y yo creo que sigue haciendo falta que eso no se pierda. Pero ya digo, para mí es una cuestión mucho más del ámbito de lo personal, sinceramente. Sobre el tema de la interdisciplinaridad, que también se había comentado, a mí me parece que es un tema fundamental y creo, yo un poco lo estoy relacionando con otros dos conceptos que han surgido aquí. Uno que mencionó Juan Pedro, de apertura mental. O sea, la idea de apertura mental, la interdisciplinaridad es algo que nos permite eso, ¿no? de esa apertura mental, y lo que comentaba también la compañera, de mirar donde otros no miran. Es decir, tener al lado a alguien con otra formación, con otro recorrido, muchas veces te ayuda a señalar, mirar donde otros no miran, o escuchar donde otros no escuchan, o señalar donde otros no señalan, por decirlo de alguna forma. Pero me parece que es algo fundamental. El problema es que en un momento en el que ahora mismo nuestra profesión está en crisis y está cuestionada, yo por lo menos he percibido en algunos ambientes rechazo a la inclusión de nuevos profesionales de otras ramas por el riesgo del intrusismo. Y un ejemplo muy claro son los periodistas. Es decir, yo estoy empezando a ver en institutos de investigación que se contrata periodistas con la esperanza de que los periodistas puedan aportar ese estilo concreto, conciso, de titular, ¿no? Que ayude a vender lo que hacemos, ¿no? Y eso, que podría ser algo muy bueno, ¿no? Porque siempre enriquece, pero en muchos sitios es tomado como, ojo que vienen estos a quitarnos lo que consideramos que es nuestro. Es un momento complicado en ese sentido, por lo menos aquí en España, ¿no? Hay mucho recelo en ese sentido. Eran algunas cosillas. Bueno, a ver, voy a intentar repasar un poquito todas las cuestiones que se han planteado. En cuanto a la primera intervención, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que has expuesto. Simplemente cuando dices ver lo que otros no ven, mirando donde otros no miran, yo creo que además de eso, aunque mires donde otros miran, con otra mirada. Es decir, yo creo que eso complementa un poco lo que tú has comentado, porque yo creo que es muy importante la mirada sociológica para complementar. Y eso te pone en conexión con otras disciplinas también. Es decir, desde esa apertura mental y desde una formación, por lo menos la que yo recibí, donde antropología, economía, psicología social, es decir, tienes una formación muy variada y que te va a ser muy útil para conectar con otras especialidades cuando trabajes con equipos multidisciplinares, porque los problemas a veces se resuelven de esa manera, trabajando en equipo con otros profesionales. Yo he trabajado en equipo de mi empresa con ingenieros, con abogados, con expertos en otras especialidades, y yo creo que ese trabajo donde cada uno tiene que poner un saber y una forma de entender el problema es muy importante. O sea, el sociólogo no es el paladín que va a resolver los problemas de la empresa ni de la sociedad. ¿Es más fácil enseñar conocimientos, datos, que capacidad de análisis y síntesis? Pues sí, desde luego. Lo difícil es enseñar otras cosas y de otra forma, porque no solamente es lo que enseñas, sino cómo lo enseñas. Yo también he sido profesor y, de hecho, de vez en cuando doy algunas clases. He estado 6 años en el CES Felipe II de Aranjuez, dando fundamentos psicosociales de la información y psicología aplicada a la comunicación, y tengo algo de experiencia y, desde luego, la forma más sencilla de quitarse el muerto de encima es soltar unos apuntes, poner un examen memorístico y se acabó, ¿no? Y a correr. Y eso es un fraude tremendo para los alumnos. O sea, yo creo que es muy complicado, pero hay que hacer el esfuerzo de enseñar de otra manera y otras cosas probablemente, ¿no? En cuanto a la transferencia de conocimiento académico, conozco, no sé si es el mismo proyecto al que te refieres, conozco un proyecto financiado con fondos europeos, es este, ¿no? Para la prevención, el estudio del suicidio y la prevención del suicidio en el ámbito ferroviario. Nosotros estamos muy interesados. Vamos a hacer, el martes hay una reunión en Valladolid, porque se va a hacer una experiencia piloto
con una serie de actividades de información y de comunicación en un punto crítico, porque hay bastantes, desgraciadamente, arrollamientos. A nosotros nos preocupa mucho el tema de los arrollamientos de los trenes. Es un problema social, es un problema humano. Yo he tenido que tratar personalmente con madres que se han quedado sin hijos por este tipo de situaciones, ¿no?, de arrollamientos, a veces suicidios y a veces no son suicidios, son simplemente arrollamientos, en la inmensa mayoría de los casos, por imprudencias de las personas que invaden la vía o cruzan la vía por lugares que no están autorizados y por lo tanto se producen, desde luego, casi siempre que hay un accidente es con el resultado de fallecimiento. Y es un grave problema no solamente social y humano, sino también para nosotros un problema económico, aunque para mí es la parte menos relevante del problema, y también desde el punto de vista de la fiabilidad y la calidad del servicio. Desde luego, lo importante es lo primero y estamos interesados en ese proyecto, por eso lo estamos apoyando. Vamos a estar el martes, yo personalmente no podré ir, pero sí una persona de mi equipo a estar en ese CONCIDAUT, que es la organización que lo está desarrollando en España. Y nos interesa mucho esa cuestión, pero no solamente el tema de los suicidios, insisto, sino sobre todo cómo podemos prevenir los arrollamientos concienciando, sensibilizando, formando, educando a la población para que sea consciente de los riesgos que tiene la infraestructura ferroviaria. Y en ese tipo de problemas tan concretos, la transferencia de conocimiento académico a la resolución de esos problemas es fundamental. Y ahí hay un equipo efectivamente de sociólogos y sociólogas, también psicólogos, también otro tipo de disciplinas, que están trabajando en ese proyecto. Y por último, en cuanto a si la sociología, tal y como he entendido yo la última pregunta del alumno de tercero, si puede la sociología perder ese espíritu crítico, revolucionario y domesticarse estando al servicio del poder económico, yo creo que hay un poco de cliché en ese tipo de pensamiento, por la razón que tú comentabas, Santiago, porque al final se trata de comportamientos éticos de personas que pueden estar en muchos sitios muy diversos. Yo no creo en la empresa como la mala absoluta de la película. Yo creo que hay empresas honestas, empresas que no lo son, y detrás de esas empresas honestas o que no lo son hay personas que son honestas o no lo son. Y yo creo que el sociólogo tiene que... yo no sé si es el sociólogo, yo de luego me lo planteo así. Lo que tienes que hacer es ser coherente con los planteamientos profesionales y personales que tengas y defenderlos siempre. Y eso a veces te va a colocar en situaciones muy difíciles. Pero hay otras posibilidades a la hora de gestionar las empresas. Yo, por ejemplo, estoy defendiendo desde la parcela pequeña que me toca, estoy tratando de impulsar todo lo que se conoce, y lo he mencionado antes, como la responsabilidad social de las empresas, que es otra forma de entender la empresa, otra forma de hacer empresa, más dentro de un capitalismo más humanista y menos neoliberal, ¿no? Es un poco utópico, lo tengo que reconocer, pero no es imposible y se está avanzando en esta dirección en muchos aspectos y en muchas empresas, no tantas como sería deseable, ¿no? Y la prueba que no se ha avanzado lo suficiente es que buena parte de la crisis que estamos sufriendo viene derivada de una falta de ética y una codicia desmedida del poder económico, desde mi punto de vista. Pero, bueno, modelos de desarrollo alternativos, modelos de desarrollo humano, desarrollo sostenible, también el sociólogo puede empujar en esa dirección desde la empresa o desde otro tipo de organizaciones. Y esas son mis respuestas. Muchas gracias. Me siento perfectamente representado en estas últimas... Sí, decía, me siento perfectamente representado en estas últimas respuestas. Por lo tanto, no voy a repetir e insistir en ello. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados en primer lugar y a todos ustedes por su asistencia. Y creo que en unos minutos empieza la clausura. Gracias. Gracias.